Hola, soy Claudia Castiglioni, neuropediatra con una subespecialidad en enfermedades neuromusculares y trastornos motores. Y en esta oportunidad vamos a hablar acerca del diagnóstico precoz de la enfermedad de Duchenne, cómo abordarlo y cómo mejorar lo que hasta ahora sabemos es un diagnóstico que se sigue haciendo de una manera bastante tardía. El retraso en el diagnóstico de Duchenne no ha cambiado desde hace 30 años. ¿Cómo podemos mejorar esta situación? Es el tema que nos convoca en esta oportunidad. Los primeros signos de la enfermedad de Duchenne se observan ya cerca de los 2 años, 2 años y medio, y los primeros análisis de medición de CK, que es el examen que tenemos más disponibles para evaluar algún problema en un niño que está con dificultades motoras, se realiza recién a los 4,6 años. Este retraso en el diagnóstico desafortunadamente no ha cambiado en los últimos 30 años. La distrofia muscular de Duchenne es la distrofia más común en niños. Afecta a uno en 3.500 a 6.000 varones y tiene una herencia recesiva ligada al X. Un estudio que se publicó recientemente este año, 2022, mostró que los niños que nacían con Duchenne entre el año 82 y 2000 se demoraron 5 años en alcanzar el diagnóstico, pero los niños que nacieron entre los años 2000 y 2015 tuvieron un diagnóstico recién a los 4,9 años, que es casi equivalente a los 5 años del periodo anterior. Esto nos demuestra claramente que estamos muy al debe en el diagnóstico más precoz de esta enfermedad. ¿Cuáles son las características más importantes de la distrofia muscular de Duchenne? Las características clínicas más importantes es la existencia de un retraso motor, el niño no camina a los 18 meses, pero también hay algunos signos que son característicos, como lo son la hipertrofia de pantorrilla y a veces también la hipertrofia de los muslos. Las habilidades motoras están afectadas y en ese sentido uno puede observar que el niño no es capaz de correr, que tiene muchas dificultades para subir escaleras y también incapacidad para saltar. La debilidad muscular es de predominio proximal y los niños en algunas ocasiones, debido a esta debilidad proximal, muestran una marcha que es bamboleante o marcha de pato y también en algunas oportunidades por la debilidad y las retracciones que aparecen en forma precoz a nivel de los tendones de Aquiles, existe una marcha en punta de pie. La creatinina quinasa sérica está siempre marcadamente elevada. Después de que sospechamos el diagnóstico, tomamos las CK y esta es tan elevada, es importante hacer un diagnóstico de certeza y en ese sentido se debe pedir el estudio genético molecular. Y cuando uno pide el estudio genético molecular, lo que encontramos es, en general, en un porcentaje bastante grande, mayor al 60%, la existencia de deleciones en el gen de la distrofina o en algunas oportunidades duplicaciones. Con menos frecuencia, también se pueden encontrar mutaciones puntuales en el gen de la distrofina. La biopsia muscular, que es otro mecanismo de diagnóstico que está un poco en retirada, pero que todavía en algunos lugares se mantiene la necesidad de hacerlo, es que en la biopsia muscular lo que encontramos es una ausencia completa de la proteína distrofina del sarcolema. La distrofia muscular de Duchenne es una enfermedad progresiva, irreversible y mortal. Entre los 0 y los 4 años, lo que destaca es que hay una inflamación muscular que ya está presente al momento del nacimiento y una fibrosis muscular que ya aparece antes del año de edad. Esto conlleva un retraso motor y retraso también en otras áreas del desarrollo. Entre los 5 y los 7 años se debe entender que la enfermedad lo que muestra es una debilidad progresiva con esta hipertrofia que ya comentamos anteriormente de las pantorrillas, esta marcha en punta de pie y el signo de Gowers, que es este signo de dificultades para pararse desde el suelo con necesidad de soporte en las piernas para conseguir el bípedo. Y también lo que vemos si lográramos, por ejemplo, hacer en esta edad una resonancia muscular o una biopsia, también es que habría una cantidad mayor de grasa en el músculo esquelético. Entre los 8 y los 12 años está una etapa de disminución de las habilidades de la marcha y los niños a veces ya necesitan el uso en tiempos parciales de silla de ruedas por la fatiga y la debilidad que empieza a ser bastante intensa.
Existe posteriormente en la adolescencia disminución también de la función de las extremidades superiores y normalmente es a esta edad que aparece la pérdida de la marcha independiente. En la adolescencia más tardía continúan las disminuciones de fuerza tanto de extremidades superiores y también inferiores con aumento de las contracturas, y es en este periodo de la evolución de la enfermedad en que puede aparecer una disminución de la capacidad vital y por disminución de la capacidad respiratoria. Y entonces los niños a veces necesitan un apoyo de ventilación nocturna no invasiva. Esta edad también se caracteriza porque los niños pierden en muchas oportunidades la capacidad de ser independientes en gran parte de las actividades de la vida diaria. Posteriormente, en la segunda o tercera década de la vida, aparecen las disfunciones cardíacas importantes y que son generalmente las que ocasionan la muerte en estos pacientes. ¿Qué podemos decir acerca del tratamiento de esta enfermedad? Tenemos que decir que desde el año 2004 el uso de corticoides se introdujo como el gold estándar para el tratamiento de estos pacientes. En los pacientes se inician en general el tratamiento con esteroides entre los 4 y los 5 años de edad, porque es en esta edad que se ha demostrado que se logra un retraso en la progresión de la debilidad y una pérdida también de la marcha más tardía de lo que es la historia natural sin corticoides. Existen algunos trabajos que han mostrado también que el inicio precoz de los corticoides entre los 2 y los 4 años de edad puede mostrar mejorías en los resultados motores, pero no hay un consenso completo acerca del uso de corticoides en estas edades de la vida. Posterior a la edad de 7 años, la eficacia del uso de corticoides baja significativamente en el sentido de no ser tan importante el retraso que se logra en la pérdida de la marcha. Y a largo plazo también se ha visto que el uso de corticoides puede ser beneficioso en aquellos pacientes que están en la etapa tardía de la enfermedad, puesto que se ha visto que podría mantener por más tiempo una mejor función respiratoria y también la función de las extremidades superiores cuando los pacientes están en silla de ruedas. Un metaanálisis de mortalidad en la distrofia muscular de Duchenne mostró que la mediana de supervivencia en esta enfermedad era de 28,1 años para aquellos pacientes nacidos después del año 1990. En cambio, para aquellos nacidos entre 1970 y 1990, la mediana de supervivencia era de 22,9 años. Y esto se debe probablemente y fundamentalmente a que en 1990 se introdujo en forma más masiva el uso de ventilación no invasiva nocturna en los pacientes con esta enfermedad. ¿Qué cosas importantes entonces vamos a destacar de esta enfermedad? Una de las cosas importantes es destacar que cuando nace un niño con Duchenne, estos tienen las CKs elevadísimas ya desde el minuto que nacen, desde el periodo neonatal y también desde la lactancia. Por lo tanto, las CKs están severamente altas desde el principio de la vida. A los 4 o 5 años de edad, que es el momento en que se está diagnosticando en todas partes del mundo la distrofia muscular de Duchenne, la biopsia muscular muestra claros signos de distrofia, necrosis, regeneración y fibrosis muscular. Por lo tanto, esto nos indica que una intervención terapéutica precoz tendría claras ventajas en estos pacientes. ¿Cuál es el interés de la comunidad médica, de las familias y los pacientes para diagnosticar en forma precoz esta enfermedad? La verdad es que existen dos razones. Una, que para cualquier opción de tratamiento en Duchenne, el tratamiento temprano presintomático produce mejores resultados. Y también porque existen tratamientos específicos para los cuales el paciente necesita un diagnóstico de certeza. Entre los tratamientos específicos que han sido aprobados por las distintas agencias reguladoras están aquellos que tienen que ver con tratamientos para mutaciones sin sentido, como la Taluren, pero también hay algunas otras moléculas o tratamientos farmacológicos específicos para de lesiones que tienen que ver con tratamientos del salto de exón. También es importante saber que para todos los ensayos clínicos, que son muchos, que existen disponibles para esta enfermedad,
el diagnóstico es certeza y el diagnóstico lo antes posible ofrece mejores alternativas para el tratamiento de los niños. Quería comentar con ustedes un trabajo muy interesante que apareció hace 2 años atrás y es un trabajo en donde se evaluaron 72 hitos del desarrollo en 12.414 niños controles y 76 niños con diagnóstico de Duchenne. En estos hitos del desarrollo que se evaluaron distintas esferas como la actividad motora fina, el comportamiento adaptativo, el comportamiento personal y social, la comunicación y la actividad motora gruesa, se pudo observar que entre 2 y 12 meses de edad, en el fondo niños lactantes, existían ya 13 hitos que mostraban una diferencia significativa entre los niños con Duchenne y los niños del grupo control. A medida que los niños crecían, la brecha en el desarrollo entre los niños con Duchenne y sin Duchenne era más evidente. Las alteraciones en los hitos de la actividad motora gruesa son mayores, eso sí, a una edad recién más avanzada. Entonces existe un evidente retraso en el desarrollo a los 2 y 3 meses de edad en todo el dominio del desarrollo infantil cuando se comparan niños con Duchenne a niños controles sanos. Pese a esto, la edad promedio del diagnóstico en estos pacientes sigue siendo bastante tardía, que es posterior a los 4 años de edad. Otro estudio del año 2021 también nos muestra estas mismas tendencias. Se analizó los hitos motores gruesos en 134 niños con Duchenne en forma retrospectiva con un rango de edad entre 1 año y 32,5 años y lo que se mostró en este artículo es que la sedestación en general en estos niños en promedio se adquirió a los 7 meses y la marcha independiente en promedio a los 16,35 meses. Eso quiere decir que estos niños ya tienen ciertas dificultades o rechazo en hitos que son tan importantes como el lograr sentarse en forma independiente y la marcha independiente. Si bien no es un valor tan distinto o tan tardío a lo que uno sabe que es la adquisición normal de la sedestación y la marcha, igual en promedio mostraron un retraso en estos 2 hitos que son importantes. Esto me parece a mí que subraya la importancia de tener una alerta al diagnóstico en todos los niños que no cumplen con los hitos motores normales y son los cuales son los hitos que debemos conocer bastante bien. Enfatizando entonces el conocimiento de los hitos motores son las cosas más importantes para poder cambiar este paradigma de un constante y permanente retraso en el diagnóstico de la enfermedad de Duchenne. Entonces, cuando un doctor o un médico detecte que existe un retraso del desarrollo, la indicación es no detenerse en ese diagnóstico, sino que ir más allá y probablemente empezar ya a pedir algunos exámenes. Vamos a ver más adelante un algoritmo diagnóstico de apoyo al camino que hay que seguir cuando uno observa que un paciente ya tiene un retraso en el desarrollo. Es importante entonces entender que el retraso en el desarrollo es solo una etiqueta descriptiva, no es un diagnóstico que esté basado en la etiología. En Chile, desafortunadamente, tenemos muy pocos datos acerca del tipo de mutaciones, la prevalencia de las lesiones y nos queda trabajo por hacer en esa área. Encontré solo un trabajo que muestra una serie de 41 pacientes con Duchenne, en los cuales 27 o el 66% tenían lesiones y 7% duplicaciones, pero no encontré ningún otro trabajo que muestre cuáles los tipos de mutaciones puntuales que tienen nuestros pacientes o un estudio más importante en cuanto a número de la realidad que afecta a nuestros pacientes en Chile. En general, como conocimiento general, es importante saber que mutaciones puntuales tienen cerca del 15 al 30% de los pacientes con Duchenne, duplicaciones un 10% y en la gran mayoría, que son el 60 al 70%, tienen lesiones. El estudio genético que permite saber
cuál es la mutación o la deleción que tiene el paciente, se llama MLPA. Es un estudio que se hace en Chile y es posible entonces en un 60-70% de los casos en que uno sospecha, porque existe CECAS muy alta y un retraso en el desarrollo motor o de otras esferas. Uno puede conseguir entonces por MLPA el diagnóstico en el 60-70% de los casos e incluso también se agrega el 10% adicional que por MLPA también se pueden ver las duplicaciones. Pero hay entre un 15 y un 30% de los pacientes que van a necesitar de otra técnica de estudio, que es la técnica de secuenciación o Next Generation Sequencing, que es una manera de medir mutaciones puntuales a todo lo largo del gen de la distrofina. Vamos a revisar en este diapositivo un algoritmo, un flujograma recomendado por las asociaciones internacionales de Duchenne de cómo abordar la situación frente a un niño, por ejemplo, que tiene retraso en los hitos motores. Cuando nos enfrentamos a un niño que tiene retraso en los hitos motores, la recomendación es revisar la historia y examinar. Si el niño nos parece que tiene alguna razón por la cual debiera ser derivado en forma urgente al especialista, hay que derivarlo en forma urgente sin mediar ningún estudio más. Si el paciente nos parece que tiene también sospecha de parálisis cerebral, es otra razón para derivarlo en forma urgente al especialista. En caso contrario, lo que hay que hacer es medir creatinina quinasa en plasma, la creatinina quinasa total. Y si esta CK está elevada, mandar de inmediato también al especialista. Si no está elevada, hay que usar el criterio clínico y si le parece que de todas maneras el niño requiere una evaluación diagnóstica, derivar al especialista. Pero si le parece que la situación pudiese ameritar controlar todavía al niño, si este es un bebé, o sea, un lactante, contrólelo al mes de vida. Si es un niño mayor, contrólelo a los 3 meses después de haberlo visto. Si después de este periodo de control de un mes en el caso de lactante, de 3 meses en el caso de niños mayores, mantienen estos pacientes un retraso en el desarrollo, es necesario también derivar al especialista. Si después de haber evaluado a estos niños al mes o a los 3 meses, dependiendo de la edad, el paciente está ya recuperando su retraso motor, de todas maneras se recomienda continuar observando y evaluando el desarrollo motor de este paciente. Para poder detectar un retraso en el desarrollo psicomotor, evidentemente tenemos que conocer muy bien cuáles son los hitos motores y a qué edades los niños alcanzan estos hitos. Para esto vamos a repasar un poco cuáles son estos hitos y cuáles son los más importantes. Tenemos que saber que a los 2 meses de edad los niños levantan la cabeza y el pecho cuando uno los pone en decúbito prono. Ya a los 4 meses el niño es capaz de voltearse boca abajo al supino y además puede apoyarse en los codos y en la muñeca cuando está en el decúbito prono. Del punto de vista de las habilidades motoras finas, los niños de los 4 meses ya no tienen las manos empuñadas, logran jugar con los dedos en la línea media y a veces incluso si uno les pone objetos cercanos pueden agarrar estos objetos. A los 6 meses de edad, los niños logran voltearse de supino a prono y también se sientan sin apoyo. Del punto de vista de la motricidad fina, son niños que alcanzan cubos, logran transferir cubos o juguetes, ¿cierto?, de una mano a otra y también logran agarrar objetos con 4 dedos. A la edad de 9 meses es importante conocer que a esta edad el niño logra empujarse con los pies para pararse cuando uno trata de pararlos y además son niños que logran sentarse desde el decúbito e incluso algunos ya pueden comenzar a ponerse en 4 apoyos para comenzar el gateo. Desde el punto de vista de la motricidad fina, a esta edad los niños son capaces de recoger un objeto pequeño con 3 dedos. Al año de edad son niños que ya caminan de forma independiente y también son niños que logran ponerse de pie. Del punto de vista de la motricidad fina, a esta edad los niños logran tomar un bloque que está dentro de una taza, golpean 2 objetos juntos, pueden recoger objetos pequeños agarrándolo con una pinza de 2 dedos.
A los 15 meses de edad, los niños son capaces de caminar hacia atrás y de correr. Y si uno les pasa un lápiz, son capaces de hacer garabatos con trazos, no dibujos, pero sí trazos con el lápiz, imitando la maniobra motora que los adultos le explican. A los 18 meses de edad, son niños que logran subir escalones apoyándose con las manos, y a los 2 años de edad son niños que ya pueden usar carritos para arrastrarse, estos que son sin pedales, y son capaces a los 2 años ya de saltar. A los 2 años y medio es una edad en la que los niños comienzan a subir escalones alternando los pies. A los 3 años son capaces de pedalear, subirse y bajarse de los muebles, y a los 4 años son niños que ya pueden subir escaleras sin apoyarse y además saltar en un pie. Estos son los hitos motores gruesos más importantes que hay que conocer para poder detectar a tiempo un retraso en el desarrollo de los hitos motores en los niños. Volviendo entonces a repasar estos mismos hitos que recién revisamos, vamos a poner énfasis entonces ahora en el alerta frente a la existencia de ciertas ausencias de desarrollo en distintas edades. Así, por ejemplo, si tenemos un niño que tiene entre 0 y 6 meses y no tiene control de cabeza a los 2 meses, o no gorjea a los 4 meses, o no toma objetos, ni tampoco busca alcanzarlo a los 6 meses, o no hace giro a los 6 meses, todas estas son banderas rojas que nos alertan a que necesitamos revisar qué está pasando con el niño, examinarlo bien y derivarlo en caso de que sea necesario, o pedir una CK como vimos en el flujograma anterior. En el caso de niños que tienen, por ejemplo, que nos toque evaluar que tienen entre 6 y 18 meses de edad, las banderas rojas son las siguientes. Un niño que no se siente independiente a los 7 u 8 meses de edad. Un niño que no gatea entre 9 y 15 meses de edad. Un niño que no dice sus primeras palabras al año. Un niño que tiene dificultades para pararse del suelo a los 18 meses. O un niño que tiene dificultades para caminar bien entre los 16 y los 18 meses. Cuando nos toca evaluar niños que tienen entre 2 y 3 años de edad, las banderas rojas son las siguientes. Un signo de Gowers, desde los 2 años de edad. Dificultades para caminar. Una marcha bamboleante, una marcha en punta de pie, desde los 2 años. Imposibilidades de saltar a los 2 años. Dificultades para correr entre los 2 y los 3 años. Y dificultades para subir escaleras también entre los 2 y los 3 años. O ausencia de frases a los 3 años. Estos son los principales hitos motores que tenemos que evaluar a las distintas edades según la edad al que tenga el niño que nos toque examinar en ese minuto. Las siguientes diapositivas solo intentan levantar el alerta acerca de algunas cosas que pueden no ser del todo evidentes para algunos, y es, por ejemplo, en esta primera diapositiva, el rezago de cabeza. Cuando existe un rezago de cabeza en las maniobras de tirar a los niños desde el decúbito por los brazos, la existencia de un rezago de la cabeza es anormal a cualquier edad. Por otro lado, la hipotonía, que a veces es fácil de detectar, otras veces no es tan fácil, pero cuando uno toma a un niño entre las axilas y éstas se escurren, evidentemente es porque existe debilidad de la cintura escapular, y eso es una manera de evaluar a un niño que no necesariamente parezca muy débil. Por otro lado, la adquisición del sedente sin apoyo es básica y es necesaria recordar que siempre debemos alertarnos cuando un niño de 6 meses no ha adquirido todavía un sedente independiente. La otra evaluación que es necesario hacer en la consulta cuando un niño nos enfrentamos a la posibilidad de una debilidad es que frente a niños que los padres dicen que se caen con frecuencia y que tenemos la sospecha porque puede tener una marcha normal, es hacerlos levantarse desde el suelo. El signo de Gowers, la necesidad de apoyarse en muebles para pararse, es un claro signo de debilidad en los niños. Acá entonces tenemos un signo de Gowers en que, si ustedes ven, el niño está en decúbito, ¿cierto? Prono, se pone de lado para poder levantar, porque la debilidad de cabeza hace que sea necesario que se ponga de lado primero, después se pone en supino y después
se para de a poco con las piernas más abiertas para manejar mejor el equilibrio y se apoya en las piernas para poder elevarse. Eso es un claro signo también de debilidad proximal. La marcha es otra manera de evaluar problemas motores, puesto que ya hemos visto que la marcha puede tener distintas alteraciones. A veces tenemos niños que marchan en punta de pie, otros niños que marchan con una marcha bamboleante y otros niños que suelen caerse con mucha frecuencia. A modo de conclusión, entonces, ¿cuáles serían los beneficios del diagnóstico temprano para los niños afectados de Duchenne? 1. La comprensión precisa de la enfermedad del niño, recibir a tiempo terapias apropiadas o evitar terapias no recomendadas para un trastorno, iniciar tempranamente un plan de atención específico, porque esto puede mejorar los resultados finales del niño, promover terapias aprobadas por la FDA o la EMA para la distrofia muscular de Duchenne y también a veces otras enfermedades específicas, acceso anticipado al soporte de intervención temprana, asesoramiento genético a la familia, facilitar el acceso a las redes de apoyo y reducir el estrés relacionado con la odisea del diagnóstico. Entonces, en conclusión, podemos decir que el diagnóstico de Duchenne sigue siendo muy tardío, que es indispensable conocer muy bien los hitos del desarrollo motor y de las otras áreas en los niños. Tenemos que aumentar la sospecha diagnóstica y evaluación diagnóstica acorde y, por supuesto, medir creatinina quinasa sérica, la CK total, frente a cualquier retraso del desarrollo que no amerite una derivación urgente al especialista. Muchas gracias.